Bueno, continuamos con evolución y tendencia de evaporadores para cámaras y almacenes de congelados. Diserta el técnico Marcelo Sierra, Sales Management de Latinoamérica, patrocina Thermofin Sudamérica. Buen día, espero que estén mejor después del coffee break, con las energías renovadas, con ganas de escuchar algo más. Y bueno, como siempre, agradecerles en lo personal, gracias por acompañarnos en esta 12ª jornada de refrigeración industrial. Tal como fui presentado, Marcelo Sierra es mi nombre. Pertenezco a la empresa Thermofin Sudamérica y mientras les comparto algunas imágenes de nuestra empresa, les comento también, nosotros estamos abocados, nos dedicamos a fabricar equipos bajo tecnología alemana, equipos, por supuesto, para refrigeración industrial. Dentro de la línea de equipos que fabricamos hay distintos tipos de equipos, formatos, inclusive distintos materiales, como pueden estar viendo ahí en la imagen. Me voy a poner acá atrás para no cruzarme con el proyector. Y dentro de toda esta gama de equipos que les mencionaba, tenemos una amplia variedad y diversidad de evaporadores industriales. Y el tema que hoy vengo a compartir con ustedes justamente trata sobre la evolución y tendencia de evaporadores y vamos a concentrarnos en cámaras y almacenes de congelados. A lo largo de los años son diversos los cambios que hemos tenido y estamos teniendo en lo que es la refrigeración industrial. Y para darle un poco de orden a esta charla, estoy estableciendo ahí una línea de tiempo y me gustaría tal vez hablar sobre unos aspectos muy generales, colocándolos en una franja de tiempo, sin ser tampoco tan estricto esto que estoy mencionando. Y ya si empezamos a hablar allá por los años 80, si vemos cámaras diseñadas allá por los años 80, vamos a encontrarnos con cámaras de relativamente baja altura respecto a lo que soy, ¿no? Cuando digo bajas me refiero 3, 4, 5 metros de altura. Estas cámaras, el objetivo por supuesto es almacenar producto a nivel de piso, productos por supuesto en pallets. Estos pallets se podían apilar en 2 o en 3 niveles dependiendo las características de lo que estoy almacenando y en las condiciones. Si hablamos de puertas manuales, tal vez no se tenía en consideración si había muchas, por decir, puertas, 1, 2, 3, 4 o más características estoy dando. Y estas cámaras venían acompañadas de este tipo de evaporadores que ustedes pueden ver en esta imagen. Estos evaporadores construidos antiguamente con tubos y aletas de acero al carbono, o lo que comúnmente decimos los fabricantes, hierro-hierro, galvanizado por inmersión en caliente. También venían construidos con tubos y aletas de aluminio. Y había una particularidad. La selección de estos equipos, y digo selección, se hacía mediante tablas. Se tenía una referencia, tal vez, por metro cuadrado, yo diría hoy un vicio, ¿no? Pero se tenía esta referencia de seleccionar equipos por metros cuadrados. Y algo que sucedía antiguamente también, no se tenía consideración de las infiltraciones de aire. Es decir, la infiltración es un problema que existe, siempre existió, pero digo, no se tenía en consideración como problema porque no se tenía el concepto tal vez de climatizar o utilizar deshumectadores en zonas aledañas o en pasillos. Entonces, ¿cómo
atacábamos este problema? Y bueno, pongamos evaporadores grandes, pongamos aire, ¿verdad? Para poder suplir, y por supuesto una separación de aleta, una adecuada separación de aleta. Pero bueno, antes había 8 o 12, por decir algo. Entonces, seleccionamos para una cámara de congelado evaporadores de 12 milímetros de separación de aleta. Vamos a poner aire, altos volúmenes de aire, para asegurarme esto. ¿Qué me quería asegurar? Digamos, una buena distribución, uniformidad de aire, lo más que pueda, de aire en las cámaras. Entonces, metamos mucho evaporador, metamos consecuentemente mucho aire. Ya por los años 90 empezamos a ver cámaras que son un poco más altas. Cuando hablamos de cámaras más altas hablamos promedio entre 8, 8.5 metros. Ya se introduce, se empieza a utilizar medios de elevación, autoelevadores. Fueron cambiando, mejorando, mejor dicho, lo que es armado, composición y materiales de pisos. También mejoró los sistemas de aislación, la panelería, fueron habiendo mejoras. El tema de puertas tal vez seguía siendo manuales mayormente. Los evaporadores también seguían siendo el tipo de evaporadores como el que estoy proyectando. Y si bien se seguía calculando con este concepto de asignar metros cuadrados y todavía se exageraba tal vez con los movimientos de aire, se empezaba a tener un poco más de conciencia dónde ubicarlos por lo menos. En el tema de también, a medida que voy estivando en altura, las cámaras van cambiando un poco en su conformación, en su configuración y en cantidades de puertas. Empieza a haber todo un efecto de transformación, digamos, ¿no? Ya por los años 2000 vamos a ver cámaras más altas aún. Ejemplo, aproximadamente, estamos hablando 10, 12 metros. Cámaras totalmente raquizadas. Se empieza también a ver que estas cámaras son operadas manualmente, pero también empieza el concepto de la automatización poco a poco. Se empieza a tener un poco más de conciencia en el concepto de infiltración de aire. Entonces, de a poco empezamos también como usuarios, digo, ¿no? Y el mercado empezó a empezar a considerar el tema de uso de deshumectadores. Humedad que yo puedo controlar en un dock de carga es hielo que yo voy a evitar en una cámara de congelados. Y si hablamos de puertas, ya empieza el concepto, yo hablaba recién de una automatización. Bueno, empezó el concepto también a verse cada vez más, digo, puertas automáticas. Entonces yo controlo la infiltración también de alguna manera. Y en materia de evaporadores ya comienzan a verse los que denominamos de última generación, evaporadores claramente más modernos, evaporadores que ya no se seleccionan, son evaporadores que se calculan. Entonces yo ya tengo un poco más de noción de qué calor sensible y latente tengo en mi cálculo, en qué consideración en mi cálculo. Empiezo a conocer y tener noción de la humedad relativa del ambiente. Esto lo estoy dando como grandes aspectos porque merecería otras charlas, ¿no? Pero en términos generales, estos equipos en materiales, por ejemplo, si hablamos de amoníaco, son con tubos de acero inoxidable y aletas de aluminio. Hay opciones de aleta, opciones de materiales de acuerdo a los ambientes en los que yo voy a someter a los evaporadores o a los agentes de limpieza a los que voy a someter a los evaporadores. Es decir, hay alternativas. Y el tema de la infiltración, como les decía, cada vez se va tomando un poco más de conciencia y se va asumiendo
o aceptando y entendiendo que si la problemática la resuelvo antes, no tendré problema o no tendré mayores problemas en mis cámaras de congelados. Año 2010, ahí ya hablamos de cámaras totalmente raquizadas, fijas y móviles. Ya empieza a aparecer esta tecnificación, se empieza a hacer visible, empieza a tener efectos. Lo que son formatos de cámaras también van cambiando. Son cámaras más altas. Cuando hablamos cámaras más altas, estamos hablando ya en esta época, más o menos, si me permiten, en términos generales, hablar de 15, 17 metros, más o menos, un orden. El concepto de puertas, ya tenemos capaz extrusas o sistemas de doble puerta. Seguimos teniendo un poco más de control de esa infiltración que yo decía. Empezamos ahora a tener más conciencia en el cálculo de cuántos volúmenes de aire yo puedo empezar a mover en mi cámara de congelado. Si yo tengo resuelto el tema o un poco más resuelto el tema de infiltraciones, yo ya no necesito mover tanto volumen de aire como lo decía al comienzo, en décadas de los 80 o incluso antes. Entonces son todos efectos que van a ir mejorando algunos índices que les voy a mostrar muy brevemente. Adicionalmente a los equipos que denominamos cúbicos, se suma el concepto de equipos penthouse. El equipo penthouse es un equipo que también yo entiendo que muchos de ustedes ya lo conocen o lo tienen visto. Pero bueno, para dar una descripción muy breve y rápida, son equipos que pertenecen a la estructura. No lo tengo dentro de la cámara, pero pertenecen al edificio. Ya lo tengo en un habitáculo aislado. Lo único que tengo en mi cámara son simplemente los ductos. Generalmente estos equipos penthouse están ubicados tal vez en la parte central de la cámara, seguramente lejos de las puertas. Entonces cualquier posible infiltración que yo pueda tener no va a ser absorbida tampoco por el evaporador de forma inmediata. Los evaporadores actúan como una aspiradora, ¿no? Es decir, si tengo aire húmedo, lo aspira y se forman los cristales de hielo sobre las estructuras frías y la superficie más fría en una cámara es el evaporador. Entonces, con esto minimizo, ¿sí? Ya en los años 2020 se empiezan a ver cámaras altas. Y cuando digo cámaras altas me refiero a cámaras de más de 30 metros. Cámaras que ya son totalmente robotizadas. Y lo están llamando... Ahí está, al ingeniero Crosetto. Entonces, estas cámaras altas, como les decía, totalmente robotizadas. Ya no tenemos puertas, sino más bien tenemos troneras por donde entra el pallet. Son cámaras donde tampoco tengo alto tránsito, no tengo gente trabajando. Y estas cámaras, ¿qué utilizan? Estos equipos que ustedes ven aquí, que se denominan equipos blowing down. Son equipos que soplan hacia abajo. Vamos a explicar algún concepto también, el principio de trabajo de estos equipos. Y claramente, el tema de infiltración en este concepto de cámaras, y el ingeniero Crosetto lo va a explicar mucho mejor y en más detalle, ya es ínfimo. Ya no, digamos, si tenemos control antes y tenemos una ingeniería hecha en lo que es propiamente la estructura de la cámara, vamos a ver resultados que nos pueden sorprender bastante. Entonces, hecha esta introducción, esta línea de tiempo, me gustaría compartir algunas imágenes que son instalaciones reales, por supuesto. En este caso, un depósito de congelados que está en un centro de distribución muy importante de Argentina. Esto es simplemente una cámara, donde yo aquí señalo como referencia
las dimensiones de la cámara, 60 metros de largo, en este caso por 9 metros de alto. Una cámara para aire a menos 23. Se necesitaba esta capacidad que ustedes ven aquí. Y bueno, hablando de equipos cúbicos, que es lo que más comúnmente estamos habituados a ver, les cuento un poco cómo continuó el tema. La cámara se resolvió con 4 evaporadores cúbicos, que si vemos el caudal de aire que estos 4 evaporadores me aportan a la cámara y los relaciono con el cubicaje de la cámara, yo llego a la conclusión de que con 15 movimientos de aire logro la condición que ustedes ven ahí. Las 165.240 kilocalorías, aire a menos 23, evaporando a menos 32. Un ejemplo. Otro ejemplo. Una planta de un cliente nuestro en Perú. Hay productos hidrobiológicos, productos de ostras, industria de la pesca. Lo mismo concepto. Hay distintos formatos o layout de cámaras, pero lo que les quiero ir mostrando es un poco también cómo va variando. Acá se trata de una cámara un poquito más alta, 12 metros. Mismo criterio, se necesitaban en este caso 127.000 kilocalorías, una cámara de menos 25 grados. ¿Y cómo se resolvió este proyecto? Se resolvió con 3 evaporadores, que esos 3 evaporadores me aportan un flujo de aire de 105.800 y tanto metros cúbicos hora. Si hago la relación que les decía al comienzo, flujo de aire con el cubicaje de la cámara, sacamos la cuenta y vamos a ver que tenemos 10 movimientos de aire. Con 10 movimientos de aire logro esta condición. Entonces, hasta acá, si nos remitimos a la vieja escuela, a los años 80, cuando teníamos que seleccionar, y digo seleccionar, reitero, y no tal vez calcular, porque les aseguro que modificar una variable en un evaporador, el cálculo es complejo. Entonces, se seleccionaba. Vamos a un caso práctico. Teníamos de pronto una cámara en la cual necesitamos una cámara de capacidad, estas 113.520 kilocalorías, una cámara de 30 por 30 y por 5 metros de alto. Si hacemos el cubicaje, la multiplicación de esas dimensiones, vemos una cámara que tiene un volumen de 4.500 metros cúbicos. Y decíamos, necesitamos asegurarnos, meter evaporadores, meter aire. Pongámosles 30, 40 movimientos de aire, así me aseguro que esta cámara sí, se me va a bloquear el equipo, pero que bueno, que tire lo más que pueda. Yo en este cálculo voy a ser un poco generoso, no voy a usar 40 movimientos, estoy usando 30. Entonces, yo necesito, de este cálculo, necesitaría tener 135.000 metros cúbicos hora para esta cámara. ¿Cómo lo logro? Estoy en los años 80 ahora, con 4 evaporadores de 2 ventiladores y cada evaporador tiene, dije 2 ventiladores y cada ventilador 3 HP. Entonces, con esto ya podemos empezar a sacar algunos índices interesantes. Para mover este aire en la cámara, yo necesito, como les dije antes, 4 evaporadores de 2 ventiladores cada uno, de 3 HP cada ventilador. Necesito 24 HP de potencia de motores. Si yo relaciono la capacidad de la cámara con el cubicaje de la cámara, voy a obtener este índice. Voy a obtener un índice de capacidad, ¿no? 25 kilocalorías por metro cúbico de cámara. Ténganlo un minuto ahora presente y en mente. Continuando con estos índices, podemos ver también que si consideramos el cubicaje de la cámara y lo relacionamos con los HP de ventiladores que necesitaba yo tener, de estos equipos que seleccionaba por tabla, yo llego a este índice que es 5.33 HP de ventiladores cada 1000 metros cúbicos de cámara. Ahora digo, ¿para qué sirven estos índices que les estoy mostrando?
sirve para que puedan asociar ahora tecnología antigua versus tecnología moderna. Haciendo este mismo análisis, si yo repito con los casos que ya le mostré de instalaciones en Argentina, en Perú, hay muchos más, ¿no? Pero siguiendo este análisis, vamos a poder ver rápidamente cómo desde poner 30 movimientos de aire para asegurarme la condición, cómo yo hoy puedo tener, teniendo ciertos controles, ¿no? Y justamente por todas estas mejoras que se vienen dando en evaporadores, en estructuras, en aislaciones, en automatizaciones, fíjense cómo yo puedo realmente ir bajando. Estos son los movimientos de aire que le venía diciendo en cada caso. Observen que acá estamos 3 veces menos, por citar. Los índices de capacidad de 25 van también bajando. Y acá no me interesa a mí, tal vez en este ejemplo, no me interesa a mí las dimensiones de las cámaras porque yo se los estoy dando referidos a kilocalorías por metro cúbico de cámara y en este caso HP también referido al cubicaje de la cámara. Claramente estos índices van mejorando, esa mejora se debe a que yo empiezo a mover el aire que verdaderamente tengo que mover en una cámara, reitero, atendiendo otros detalles. Y por supuesto se me va a ver reflejado en la potencia de ventilación. ¿Sí? Entonces, algunas conclusiones muy visibles. Movimiento de aire, podemos bajarlo de acuerdo a los proyectos, en este caso 3 veces menor, tal vez, a lo que era antes, cuando seleccionábamos a ojo. El índice de carga térmica baja más de un 50%. Más de un 50% en el ejemplo. Y la potencia de ventilación es 4 veces menor. Ahorro energético, es lo que venimos hablando desde hoy temprano. Pero la idea es mostrárselo con índices, con datos duros. ¿Sí? Ahora bien, hasta acá ¿qué hicimos? Comparar tecnologías. Equipos cúbicos, tecnología antigua versus moderna. Entonces comparamos tecnologías. Pero también hay soluciones manejando la tecnología de última generación. Entonces damos paso a otras opciones de evaporadores. En este caso, equipos penthouse. El equipo penthouse no es ni más ni menos, si me permiten la descripción, es un equipo cúbico, pero bueno, ya tiene unos ductos, unas campanas de impulsión de aire. Ya son equipos, se pueden visualizar mejor acá en estas fotos. Puedo tener campanas solamente de impulsión y un frente, perdón que me cruce, y un frente aletado abierto, o puedo tener también un ducto de aspiración. Estos equipos son los que se denominan penthouse integrados al edificio. Integrados al edificio, pero no están dentro de la cámara. Entonces, a mí me permite tener algunas ventajas. En un esquema muy simple, podemos ver cómo iría alojado ese equipo. Y las ventajas básicamente es que los evaporadores están alejados de las puertas. A ver, eso es lo que se busca. Que estén alejados de las puertas. Están en un habitáculo aislado entre el cielo de la cámara y el techo propiamente de la estructura. Lo único que yo tengo dentro de la cámara son los ductos donde voy a inyectar mi aire. Me permite tener mayor aprovechamiento de altura de almacenamiento de producto y de alguna manera, si se quiere, yo tengo el equipo afuera, reitero, de la cámara. Puedo hacerle servicios de mantenimiento, puedo acceder al equipo por la razón que sea, de una forma más cómoda sin duda. Les comparto también un caso de un cliente de Chile donde está utilizando estos equipos penthouse. En este caso estamos hablando de unas cámaras autoportantes, cámaras para 4.200 posiciones, productos varios,
también cámara de congelados, se necesitaba disipar 378 kilowatts, absorber, perdón, 378 kilowatts, aire a menos 23. Ahí pueden ver la foto de los ductos. Esto que les cuento, sinceramente, no es nuevo. Lo que pasa es que, bueno, hay productos, los cúbicos son los más comúnmente vistos, pero bueno, ahí pueden ver los ductos, cómo se aprovecha esa altura de guarda de producto, de almacenamiento. Este es el habitáculo aislado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un evaporador dentro de este habitáculo, unos cuantos evaporadores, porque acá estamos hablando de cámaras capaz de 70 metros de largo, y hay mucho más grandes. Lo doy como referencia a este caso de Chile. Cámara de 70 metros de largo por 35, 14 metros de altura. Los equipos están dentro, puedo tener acceso cómodo al equipo, como les decía antes, si tengo que ver alguna parte eléctrica. Y algo muy interesante, nosotros siempre que hablamos de cámaras de baja temperatura, siempre pensamos en una separación de aleta la mayor que se pueda, por la sencilla razón de que cuanto mayor sea la separación de aletas que yo tenga en un evaporador, mejor voy a distribuir la escarcha de hielo que naturalmente voy a formar, porque siempre voy a tener formación de escarcha. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos equipos que están en un habitáculo, están lejos de puertas, están menos sometidos a posibles infiltraciones de aire húmedo. Entonces a mí me permite poder calcular equipos con tal vez separación 10 milímetros. Ya no pensamos en 12, pensamos en 10. Pero bueno, están resguardados, ¿no? Y datos interesantes que nos comparte el cliente. En esta imagen ustedes pueden ver que en la parte más baja del evaporador, es donde la parte más fría, se forma una escarcha, pero una escarcha de la buena, si se quiere decir, normal, natural. Y el cliente nos compartía el dato que van a ver ahora. El cliente hacía un deshielo, o hace un deshielo diario, en este caso por el tipo de instalación y el lazo de válvulas que tiene, corta el servicio de todos los evaporadores, hace un deshielo diario de 34 minutos. En ese proceso de deshielo, obviamente, aporta un poco de calor a la cámara. La temperatura asciende en 4 grados de delta, pero vuelve a régimen en 5 minutos. Entonces, esa es una operación actual de un centro de distribución, como les mostré, una cámara de 70 metros por 35, 14 metros de alto, para 4.200 posiciones. Bien, si hacemos los cálculos que veníamos haciendo, ya comparando los cúbicos, vamos a comparar este también. Esta condición de capacidad se logra con 5 evaporadores que me aportan 262.000 metros cúbicos hora de aire. Relacionando el cubicaje de cámara con el caudal de aire, tengo 7.5 movimientos de aire. Lo que dice ahí, se logra estabilidad, tengo todas las ventajas que ya mencioné antes. Realmente es una buena opción, ¿sí? Generalmente son ideales para cámaras ya grandes, de largos de 60 metros, por decir una medida. Depende mucho de esto. Habíamos visto y hablado en esta evolución de las cámaras de gran altura, cámaras por encima de 30 metros de alto. Son como las que pueden ver ahí. ¿Cómo es el principio de trabajo para estas cámaras? El sistema de los evaporadores, como les mencionaba antes, son los que se denominan blowing down. Estos sí son equipos internos a la cámara. Tienen los ventiladores apuntando literalmente al piso. Y aprovecho la propiedad física del aire. El aire frío, por supuesto, es pesado y a medida
lo fuerzo, ¿no? A medida va circulando a través de la cámara, va a ir intercambiando, se va a ir calentando y por convección natural irá subiendo y retornará al evaporador. Se llama lecho fluido también, si se quiere. Estos equipos tienen algunas ventajas. Si bien están dentro de la cámara, hay una realidad, me ocupa un espacio, sí, pero yo tengo en este ejemplo que les voy a citar ahora, adelantándome a las próximas imágenes, tengo una cámara de 36 metros de alto por 90 metros de largo y yo cubro la necesidad solo con 3 evaporadores de esta característica. No son equipos chicos, pero la cámara es muy grande. Y con apenas 3. No tengo ductos, entonces no necesito presión externa de aire para vencer esos ductos. Vamos al caso. Las medidas que le dije recién, 90 metros de largo por 36 de alto, 33 de ancho. En este caso amoníaco bombeado, aire a menos 25. La capacidad de esta cámara son 500 kilowatts. Por 860 nos da las kilocalorías, ¿no? Bien, ahí tienen los 3 equipos que yo le decía. Los 3 equipos que yo le decía. Son equipos de gran porte, ¿no? Equipos de 7 metros, más de 7 metros de largo. Tenemos 4 ventiladores de entre 900 y 1 metro de diámetro. Yo les decía que ahora íbamos a comparar equipos o formatos de equipos de la misma tecnología. Y para resolver el tema del deshielo hay distintas maneras o estrategias. En este caso usamos persianas motorizadas. Esas persianas motorizadas tienen lateralmente y en la parte de abajo resistencias eléctricas encendidas de forma permanente. Es como las resistencias que pueden tener los aros calefactores de ventiladores, están siempre encendidas. Yo con las resistencias no busco descongelar o deshielar un equipo, busco mantenerlo sin formación de hielo en ese perímetro del ventilador o en este marco de mi persiana. Pero cuando tengo que hacer un deshielo del evaporador, ahí sí, mientras está el equipo en operación, están por supuesto las persianas abiertas, se cierran, confino mi panel aletado, me permite tener deshielos más eficientes. Básicamente, bajo tiempos de deshielo, porque tengo el panel aletado confinado. Entonces, mismo concepto que antes. Con 3 evaporadores logro estos 500 kilowatts, aire a menos 25 me aportan 388.700 y tantos metros cúbicos hora. Y si hacemos la cuenta vemos que son apenas 4 movimientos de aire. Entonces, acá estamos hablando igualmente de una cámara totalmente automática. Es otro concepto de cámara, no es el concepto de cámara que empezamos a hablar. Pero fíjense que, bueno, tal vez el mensaje a dejar es que para cada aplicación, o incluso una misma aplicación congelados, hay distintas soluciones. Y esas soluciones siempre están basadas en ahorro energético. El cliente que tiene esta cámara nos compartió un dato. Recordemos, es una cámara de 15.500 posiciones, en este caso mantiene helado, 90 metros de largo y el delta de aire entre extremo y extremo de la cámara. Recuerden que los evaporadores estaban dentro de la cámara y en un extremo, no están repartidos ni a lo largo, ¿no? Tienen apenas 1,5 grados de delta. Nada. Y estamos aprovechando la fuerza motriz del aire.
me ahorro HP de ventilador. Entonces, si analizamos todos estos índices que venimos viendo, lo que les estaba diciendo es que actualmente los diseñadores y los fabricantes de evaporadores buscamos esto. Buscamos soluciones que permitan y aseguren al cliente la condición que necesitan y al menor costo operativo. Esto no lo hace solamente el evaporador, lo hace un contexto. Pero controlando la infiltración, a mí me va a permitir contemplar los movimientos que realmente necesito yo para esa cámara, sin exagerar valores, y voy a lograr lo que les digo, bajar aproximadamente 5 o 6 veces los índices de carga térmica. Entonces, repasando, vuelvo a decir, 2 factores que ayudan a mejorar estos índices. Control de infiltración, hay distintas maneras de hacerlo, desde propiamente estructuras y diseños de cámara hasta desde lo que es la utilización de un tipo de evaporador. De hecho, lo voy a verbalizar, no tengo ahora una imagen para mostrarles, pero un deshumectador, un equipo deshumidificador, es un evaporador a la vista, es un evaporador cúbico común y corriente, pero que tiene 2 baterías, tiene una batería de frío y una de calor. Me permite tener temperaturas bajas controlando humedad relativa. Entonces, de vuelta, la humedad que yo logro controlar en un dock de carga es hielo que evito tener en mi cámara de congelados. Los índices, si controlo estas 2 variables, se reducen, como vimos antes, 5 o 6 veces. Lo que se busca, obviamente, es que tanto los propietarios de centros de distribución o instalaciones frigoríficas, como así también los operadores logísticos que prestan servicio, buscan tener un bajo costo de inversión y un elevado ahorro de energía. No es nada raro lo que digo. Entonces la idea es tener sistemas que demanden bajas tasas de circulación de aire y eficientes deshielos que permitan ayudarlos a lograr el objetivo, que es que su costo de mantener cada metro cúbico de producto congelado sea al menor valor económico. Así que yo con esto termino aquí lo que es esta introducción a estas tecnologías que Javier Crosetto, el ingeniero Crosetto, va a poder también ampliar y seguir comentando temas muy interesantes. Muchas gracias.